noches, espero que estén muy bien. Vamos a corregir por aquí un poquito la luz, que está bastante fuerte. Una vez más por aquí me presento con el ánimo de conversar. El día de hoy traigo la propuesta de que hablemos del sentido de la vida. El propósito era hacer una transmisión a la misma vez en dos canales diferentes, pero se necesitan permisos, entonces estoy gestionando el permiso para poder hacerlo la siguiente vez que se presente. Saluditos para los que se empiezan a conectar. El propósito de hablar del sentido de la vida para mí en un momento tan coyuntural como el que estamos viviendo resulta muy pertinente y muy necesario por el hecho de que en consulta voy notando cómo de verdad estamos a veces perdiendo el sentido de lo que es nuestra vida. Quisiera preguntarte en este momento, ¿se me escucha bien y se me ve bien? Porque tengo ruido de fondo con la lluvia y quiero que esté como controlado, que el sonido esté llegando oportuno. Si me pones mensajitos será genial. Nos estamos despistando de esto que significa el sentido de la vida, porque a veces ni siquiera nos hemos parado a preguntarnos cuál es el sentido de nuestra individualidad y para qué estamos aquí. Preguntas que son bastante filosóficas y que dan dificultad de encontrar una respuesta única, porque a lo largo de toda la existencia de la humanidad se ha venido perfilando un sentido de la vida con un propósito individualizado. Cuando procuramos tener un sentido de la vida similar al que tiene mi compañero, al que tienen mis hijos, al que tiene el cantante que me gusta, suele generar bastante, digámoslo, choque o discordancia, porque no resulta ser exactamente el camino que yo deseo para transitar. Entonces, en este proceso de acompañar personas a que se identifiquen como tal, a que se reconozcan como individuos, voy observando la necesidad de trabajar sobre este tema y de preguntarnos constantemente desde la individualidad cuál es el sentido propio para nuestra vida. ¿Para qué nos sirve a nosotros una encarnación? Hay quienes tienen una idea de que solamente tenemos una vida, hay quienes tienen la idea de que hay muchas y no hay ningún lugar para la discusión porque todas las ideas son pertinentes y todas son igual de aceptables. Hay algo que me movió profundamente al realizar este tema el día de hoy y fue la revisión del texto El hombre en busca de sentido, donde quienes no lo hayan leído, es un libro bastante recomendado, es un libro muy fuerte y se debe estar en un momento de la vida donde estemos, digamos, serenos, porque habla de los campos de concentración. Está escrito por un psiquiatra que procura no transmitir solamente la información de qué pasa dentro de un campo de concentración, sino qué sucede con la parte psicológica de las personas que están bajo este sistema tan extremo en la vida. Y situaciones como esas que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero que vivimos cada uno de nosotros de manera íntima en la actualidad, me llevan a plantearme las cuestiones de ¿para qué estoy aquí? ¿Y cuál es el sentido que le puedo imprimir a mi vida? Si será lo mismo el sentido que yo tenía cuando estaba muy pequeña, que tengo ahora y el que voy a tener si continúo viva dentro de 40 años, 50 años, ¿sí? Y eso es lo que me mueve a estar en el momento con ustedes para que lo conversemos. Me encantará si pueden hacer interpelaciones, si pueden aportar ideas y también si me pueden decir si me escuchan bien, porque el agua está poniéndose fuerte en el aguacero y no sé si me deja tener la voz clara o si tengo interferencia por el ruido ambiental. Ya he mencionado en algunas intervenciones que he realizado, y lo comento mucho cuando estoy trabajando asuntos de psicología,
que las personas tenemos una pirámide bastante bien elaborada por Maslow, por Abraham Maslow, que nos indica que nosotros no nos haremos cuestionamientos de esta índole cuando tenemos hambre, cuando estamos, por ejemplo, en situaciones de tener hambre. Se está cortando un poco. Vale, voy a probar algo. Voy a probar con auriculares, me dicen si mejora el audio. Sí, debe ser por momentos porque la situación es de lluvia, entonces ahí es extraña la comunicación. Me cuentan si con auriculares es más fácil, con el audífono me cuentan si mejora el audio. Si nosotros no tenemos suplido lo básico, las necesidades de supervivencia, lo más esencial que es la comida y el refugio, difícilmente nos vamos a poder estar cuestionando este tipo de asuntos con respecto a cuál es el propósito que tiene mi vida o qué sentido tiene que yo tenga esta encarnación, para qué la voy a dedicar. Tenemos además asuntos, por ejemplo, como los distractores a los que nos vemos enfrentados día a día, donde tenemos un alto consumismo, donde tenemos una presión social constante que nos está moviendo a tener unos estándares de vida que no necesariamente tienen que coincidir con lo que tenga yo en mi interior, con lo que yo pueda mover como necesidad primordial para mi desarrollo espiritual y mi desarrollo como ser humano. Pero entonces, si nosotros tenemos dentro una conciencia, no necesariamente la conciencia desde la parte religiosa, sino la conciencia del darnos cuenta, si sabemos que a veces estamos en el lugar equivocado, porque a veces somos conscientes de ello, no nos satisface el trabajo que tenemos, no nos satisface la pareja que tenemos, no nos satisface el aspecto físico que tenemos, ¿qué es lo que sucede dentro de nosotros para continuar en ese mismo lugar sin procurar modificarlo? ¿Sí? Esas son las preguntas que dentro de terapia se cuestionan, pero que nos deberían mover sin necesidad de tener que acudir a un terapeuta, sino sencillamente realizando la vida, caminando el día a día. Es bastante importante preguntarnos, ¿para qué estoy haciendo esto? Si llegamos al punto en el que el cuerpo nos empieza a gritar que no estamos felices, ¿cuál es la necesidad imperiosa que tenemos de ceñirnos a los estereotipos que nos muestra esta situación de materialismo que vivimos y por qué nos quedamos engarzados ahí? ¿Cuál es la enseñanza que esto nos deja? ¿Sí? Cuando hablamos con personas que están, por ejemplo, en el final de su vida laboral, que están a punto de ser jubilosos, y se empiezan a realizar cuestionamientos como, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo ahora que tengo tiempo? Cosa que no tenía cuando estaba dando todo mi tiempo a una empresa, a un proyecto específico, y pasaron, por ejemplo, de acuerdo. Milena me dice que voy a hacerle caso, me lo quito y probamos a ver así si mejora la situación. Cuando las personas que están a punto de hacer su finalización de trabajo, después de 30, 35, 40 años laborando, no necesariamente en una misma empresa, pero laborando, empiezan cuestionamientos del estilo de preguntas que estoy formulando el día de hoy. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora que tengo tiempo? Todos, a ver, yo voy procurando organizarme a ver si de pronto nos vamos entendiendo mejor. Que se me escuche alto, que se me escuche claro. Perfecto, listo. Si no, yo grito. Vamos a ver si soy capaz de aguantar 20 minutos gritando. Listo.
Cuando las personas empiezan a hacerse preguntas como por ejemplo, ¿qué voy a hacer ahora que tengo tiempo libre? Digamos tiempo libre cuando me voy a jubilar, porque ya no tengo que estar pensando en cómo llegar a fin de mes porque sé que voy a recibir mi, mi mesada, poca, mucha o como sea, pero voy a tener un ingreso. Entonces empiezan a ocurrir preguntas de este estilo. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo y dónde quedaron mis sueños? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Valió la pena lo que hice durante estas 3 últimas décadas, durante estas 4 décadas de tiempo laboral? ¿O realmente estuve haciendo algo que estaba por fuera del foco y lo único a lo que me dediqué fue a la supervivencia? Y con esto no quiero decir que no sea importante la supervivencia. Obviamente habrá que pagar los servicios si vivo en un sistema como el que tenemos nosotros, donde hay que pagar la mensualidad de la casa, o hay que pagar el predial, o hay que pagar los servicios públicos, etcétera. Sin embargo, ¿cómo hacer para coincidir esos dos puntos donde podamos entrar en una línea media y lo podamos enseñar, por ejemplo, a nuestras familias, a los jóvenes, a los niños, la importancia de escuchar el llamado que tenemos del sentido de la vida? Traemos un propósito que a veces se llena tanto de fango que las personas cuando están en los 30, en los 40, en los 50 no saben qué quieren hacer con su vida. Yo no sé si ustedes se cuestionan a menudo esa pregunta, si se la hacen, si algo los lleva a reflexionar constantemente sobre lo que estoy haciendo me lleva a ser mejor, a sentirme mejor conmigo misma, a cumplir mi cometido, o si por el contrario ni siquiera me lo planteo, ¿sí? Cuando no me lo planteo, posiblemente eso no me vaya a generar en ningún momento una discordancia, porque no hay ni siquiera pregunta. Pero cuando empieza a haber una sintomatología física, un cuestionamiento psíquico, cuando vienen pensamientos, cuando yo empiezo ya a identificar asuntos de observar lo que está pasando a mi alrededor con conciencia, entonces ahí empieza a ser importante y relevante la pregunta. Cada quien tendrá un sentido específico, como lo dije al principio, porque aunque estemos dentro de la misma familia, cada quien viene a desarrollar un propósito particular. Ya no tiene nada que ver con la parte religiosa, no tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la conciencia del ser. ¿Hasta dónde les alcanza a ustedes la pregunta para esa respuesta? ¿Dónde está mi propósito? ¿Hacia dónde voy? Me encantaría que pudieran contestar, porque ya me contestaron todos lo del audio, que mejoró, que ya se escucha muy bien, o sea que genial por ese lado. Pero cuéntenme ustedes qué opinan de eso. Cuando pensamos en seres que ya han sido más avanzados, digamos, que tienen vidas remarcables, que son conocidos o no conocidos, pero que han tenido una vida remarcable porque han alcanzado a lo mejor no solo su crecimiento personal, sino que han ayudado comunidades, han ayudado propósitos más grandes, ¿cómo sirven de inspiración? ¿Sí? ¿Cómo se puede uno centrar en lo que hizo otra persona para poder impulsar su propio propósito? Y cómo no confundir el propósito íntimo del desarrollo espiritual, del desarrollo personal, del crecimiento, con la parte consumista del conseguir más, ¿sí? Que a veces eso nos puede generar como una falsa creencia de que estamos avanzando porque estamos generando, por ejemplo, un ingreso económico mayor, porque estamos obteniendo más beneficios a nivel de cosas materiales que voy adquiriendo, o porque tengo un nivel de fama mayor. ¿Cómo hago para no entrar en confusión? ¿Cómo saberlo? ¿Sí? Y entonces ante esto, de diferentes fuentes que he ido recabando, yo no tengo una verdad absoluta gracias al cielo, tengo una verdad filtrada por mí misma, nos dice que hay una parte de intuición
que nos va marcando el camino por donde debemos transitar para ese desarrollo espiritual. Y el hecho de tener esa intuición, esa sensación, ese impulso que viene como del cuerpo, que viene marcado por el cuerpo más que por el pensamiento, será el que nos va mostrando como una brújula que vamos en pro de ese camino de superación, de liberación, de crecimiento, de avance, que aquí podríamos hablar de asunto espiritual. Ahí donde termina la parte del consumismo, donde termina la parte de la alimentación de lo material y empieza ese proceso que no se podría pagar con dinero porque no tiene nada que ver con la satisfacción física, sino con esa parte de algo superior a mí, algo que es más grande que yo, algo que me sostiene, ¿sí? Y que me permite una expansión que no cabría en el cuerpo. Entonces esa intención, esa parte interior que me va mostrando por este camino me va dando la diferenciación para yo no perderme en ese espejismo de creer que porque ahora tengo, no tengo un carro, un automóvil, sino que tengo una camioneta, entonces estoy haciendo un super avance, estoy haciendo un avance posiblemente a nivel material, en dependencia de lo que yo crea avance material, ¿sí? Porque a veces conseguir un carro más grande representa una mayor fuente de preocupación, de estrés, de dificultades económicas por el mantenimiento del nuevo automóvil que una verdadera satisfacción. Pero si tengo un automóvil más grande, una camioneta o me consigo una volqueta porque realmente la necesito para un bien mayor dentro de mi empresa, entonces estaré haciendo un avance que no tiene que ver con la parte espiritual, ¿sí? Entonces, ese llamado que me dice a mí, o esa intuición de la que les hablaba, que me dice a mí, por este camino voy de modo correcto, que me va dando una sensación de certidumbre, será la que me va guiando. Lo que pasa es, lo digo por la experiencia clínica, que las personas nos perdemos dentro de este autoconocimiento por el hecho de tener tantos arbustos al lado, tanta maleza que nos va creciendo, que nos hace distorsionar los pensamientos, ¿sí? Y esos pensamientos distorsionados hacen que se pierda la voz interior y para escucharla nuevamente nos toca hacer como una guadañadora que va quitando todas esas malezas para poder recuperar aquella voz que todos traemos, sin excepción, todas las personas lo traen, ¿sí? Un saludo para los que se van uniendo en el momento. Recordarles que estamos hablando del sentido de la vida, están muy callados, es un tema, digamos, complejo, a ponerle un calificativo. Nosotros que tendemos a calificar somos los únicos seres sobre la tierra que calificamos de positivo o negativo algo, o de feo o bonito, le ponemos algún adjetivo. ¿Hasta dónde nos sirve a nosotros esa condición de pensamiento para darle un sentido a lo que pasa? Me llama mucho la atención en las personas que tienen ideaciones suicidas, por ejemplo, las personas que se agreden, las personas que no tienen un apego o un afecto hacia la vida, donde existe la frase, mi vida no tiene sentido. Eso me llama potentemente la atención. Cuando las personas caen en esa, digámoslo, pues como lo llamamos en psicología, en la patología de la depresión, que no la tristeza. La tristeza es algo transitorio, es algo que puede durar 2 semanas, 3 semanas y ya deberá pasar, pero no me imposibilita la vida, no me inmoviliza frente al desarrollo de mis contextos, mientras que cuando empieza la depresión empiezo a ver que todo se tiñe de gris, todo empieza a tener una condición lúgubre en mi vida. ¿Qué sucede ahí? Y es curioso, porque un cuerpo puede tener
una tendencia a la depresión, y podríamos decir que es un cuestionamiento que se hace desde la psicología, pero que no, está relacionado con, por ejemplo, una mala nutrición. Un cuerpo desnutrido o malnutrido puede generar pensamientos que van en contra de la vida y puede empezar a generarse que el sentido de la vida se perdió. Pero cuando empezamos a nutrir el cuerpo, empieza otra vez a tomar fuerza, con lo cual nuevamente vuelvo a las conclusiones que me ha permitido el estudio y la visión de la clínica, de que no se puede trabajar únicamente la psicología por allá sola, ni el cuerpo por allá solo, ni las emociones por allá como colgadas en un clavo, sino que se deberá tomar todo para poder hacer lo que nosotros somos como seres, una totalidad, para poder conformarlo, agruparlo, amalgamarlo, porque si no nos quedamos cortos, ¿sí? Y cuando somos así separatistas de que necesito que me observen este ojo, pero hay un especialista para los conos, un especialista para los bastones, etcétera, etcétera, me voy a ir dando cuenta de que conforme más me separo, más dificultades tengo para identificar ese propósito. Si cuando yo observo el bastón en el ojo y el ojo en el rostro y así, como el trabalenguas de la ciudad de Pamplona, entonces me daré cuenta de que para tener un sentido de la vida, yo necesito tener la totalidad de la vida abarcado en mi ser, no solo en mi pensamiento y no solo en mis sentimientos, sino en la unicidad. Exacto. Carolina me dice que totalmente de acuerdo, que todo en conjunto, pero ahí está lo complejo. ¿Cómo tomarlo todo en conjunto? ¿Por qué me logro separar tanto y por qué logro diferenciarme tanto de lo que yo soy y por qué me alejo tanto de mi propósito en la vida? Y ahí empiezan la serie de cuestionamientos que vienen a salir en terapia. Cuando yo era pequeño quería ser con todo mi corazón un médico y fui presionado a ser abogado porque en mi casa todos eran abogados. O fui presionado y me tocó trabajar desde pequeño, no sé, siendo cotero, ayudando en la plaza de mercado, vendiendo en un semáforo porque en mi familia no había dinero para mandarnos a estudiar y no hubo la posibilidad. Entonces nos castraron los pensamientos, los sueños. O a veces hay personas que ni siquiera recuerdan haber soñado con haber alcanzado algo cuando fueran grandes, ¿sí? Y cuando se les hace la pregunta se quedan frente a un vacío, como, no, es que yo no tengo el recuerdo de haber soñado alguna vez con haber cumplido algún propósito. Y no es que el propósito esté únicamente en una labor, no significa que yo quise ser médico y porque soy médico cumplí mi desarrollo como ser humano, sino cómo se conecta lo que yo traigo cuando nazco, cuando vengo con esa vocación. En otras culturas se llama el Ikigai, en otras se llama el Dharma, en otras el sentido de la vida. Bueno, ¿cómo hago para potenciarlo? No solo el qué hacer, sino el ser. ¿Cómo nos vemos por el condicionamiento social y familiar, castrados muchísimas veces por la presión que nos ejercen cuando nos dicen eso va en contra de lo que se ha hecho en la familia, eso va en contra de los estereotipos, usted de qué va a vivir? Si usted se mete a estudiar eso, ¿de qué va a vivir? Si usted hace eso por esas personas, ¿usted dónde va a conseguir el dinero? Como si lo único importante fuera el dinero. Y conforme pasa tiempo y vamos dándonos cuenta de lo que va sucediendo, como por ejemplo lo que está pasando a nivel coyuntural, a nivel del globo, vamos entendiendo que el dinero no lo es todo. ¿Cuántas personas actualmente están teniendo mucho dinero, pero no tienen abastecimiento de comida? ¿Cuántas personas durante la situación de emergencia por pandemia han tenido mucho dinero pero no tienen el acceso a un servicio médico cuando tienen una urgencia? Y así muchísimos ejemplos. Entonces, ¿cómo puedo identificar que el propósito de la vida, aparte de lo que tiene que ver con lo material, va más allá? ¿Sí?
Cuando yo escucho ese llamado que me dice, no estoy a gusto en mi trabajo, ¿qué me hace quedar? Gran pregunta. Conozco personas que están durante toda la vida realizando un trabajo que no les gusta y pueden generar, por ejemplo, juanetes, torsiones en los pies de muy diversas manifestaciones, les pueden dar espolones, les puede dar artrosis, una dificultad gravísima en las rodillas, en las caderas, que están relacionadas con el estar en el lugar donde me estoy quedando. Nos dicen, tememos a la frustración, lo que me quería decir, tememos a la frustración, y eso me lo dice Gillo, y Carolina me dice miedos. Sí, precisamente, asuntos que nos van condicionando, la falsa creencia de que solamente podemos llegar hasta un lugar limitado porque nos limitaron, porque nos pusieron muy cerca la valla y nos dijeron no se monte por encima de la valla, no vaya más allá de la valla, quédese ahí, no se mueva de su círculo de confort, que es aquello conocido. ¿Usted para qué va a soñar con viajar si usted aquí todo lo tiene? ¿Qué necesidad tiene de generar conocimiento superior? ¿Qué necesidad tiene de ir más allá? No necesita, quédese ahí. Ese es el condicionamiento que nos dan. Y nos van, me permiten la expresión entre comillas, nos van embobando con la falsa creencia de que un carro de una alta gama nos va a dar la satisfacción, porque llorar en un Ferrari no es lo mismo que llorar en la acera, porque llorar en una casa en la zona rosa de la ciudad no es lo mismo que llorar en una acera. Pero cuando tenemos la casa y tenemos el sufrimiento, nos damos cuenta de que la casa no suple nada, ¿sí? Y podemos hacerle el debate sobre tener o no tener. No es una apología a la pobreza lo que pretendo hacer hoy, sino una movilización de los que me estén escuchando y los que me vayan a escuchar frente a qué están haciendo con sus vidas, cuál es su sentido, qué propósito tiene esto. ¿A ustedes esto qué les parece? Porque a veces parece un juego o un chiste de mal gusto, pero a veces parece lo más profundo y hermoso que han creado, ¿sí? Los ingenieros que se inventaron esto. Eso es una expresión pues cualquiera. Pero ¿hasta dónde nos alcanza el miedo? ¿Cuántas personas mueren en el miedo y no se cuestionan? ¿Y cuántos, aunque se cuestionen, no dan el paso para transformar ese llamado, ese impulso, ese ímpetu que les nace desde el centro del corazón, pero que lo aquietan? Y llega un punto en que han aquietado tanto su corazón, lo han acallado tanto, lo han ahorcado, lo han amordazado, que al final el corazón cruje y hay un infarto, ¿sí? Quienes lo saben, de mi formación en psicosomática, me parece maravilloso cómo todo esto que les estoy hablando del sentido de la vida tiene una relación tan directa con la forma de enfermar, y cómo a veces la forma de no enfermar, porque hay personas que pueden pasar décadas sin tener ningún tipo de afectación física, ninguna manifestación, cómo esa no manifestación también puede ser un síntoma. Y no quiere decir que estar enfermo sea algo bueno o malo, sencillamente es una forma de expresión. Pero lo puedo decir en aquel que nunca enferma, y lo puedo poner en un ejemplo más específico todavía, que es cuando se hace reflexología podal, que es presionar puntos en el pie en dependencia de lo que esté alterado, porque en el pie se refleja todo el organismo. Realmente el organismo se refleja en cada una de las células. Todo nuestro cuerpo es una reflexología. Pero en la podal específicamente hay pies que llamamos mudos, porque nunca sienten el dolor. La reflexología podal, los que se la han hecho saben que es dolorosa. Cuando yo toco punto y ese punto está reflejándome un dolor, una alteración en el cuerpo, el punto en sí
puede ser molesto o puede ser doloroso de tener que quitar el pie por reflejo, ¿sí? Y hay pies que son absolutamente mudos. Y ese ser mudo es un reflejo específico de cómo la persona también está amordazada frente a lo que tendría que estar viviendo si su corazón se pudiera abrir para dejar salir aquello que tiene como sentido de la vida en lo más íntimo de su ser. Entonces, observar aquello que nos está pasando como una manera de identificar cuál es el propósito, para qué me sirve, cómo lo puedo direccionar, cómo lo puedo potenciar, sería un asunto de bastante ayuda. Sería una manera de iniciar un proceso de autoconocimiento para empezar a despertar ese propósito de la vida. Quienes creen en la reencarnación, ¿sí?, en que hay múltiples vidas, múltiples formas de pasar por esta materialidad, creen que existe la posibilidad infinita. Si no es en esta, es en la siguiente, y si no en la siguiente, y eso va pues, son como unas cuantas miles las que se permiten según esa tradición. Y quienes piensan que solamente hay una existencia y una sola venida a la materialidad, y luego la energía se transforma y ya no vuelve a encarnar, entonces la pregunta sería, sea porque se crea en la reencarnación o sea porque no se crea, ¿qué estoy haciendo yo en este momento, que es el único que realmente tengo? Porque en eso consiste la existencia, en un eterno presente, porque todo lo otro se queda ya en el pasado. ¿Qué estoy haciendo para alcanzar aquello que yo siento en lo más profundo de mi ser, que es mi llamado? ¿Me estoy moviendo hacia ese lugar o estoy dejándolo para después, porque de pronto ya vendrá un momento en el que en otra encarnación lo pueda realizar? Esas preguntas son importantes, y son importantes cuando tenemos, por ejemplo, a nuestro cargo o tenemos la cercanía con otras personas que de pronto estamos viendo que es tan evidente, porque es más fácil hacer de observador de otros que de mí misma, sobre todo si tengo hijos, o si soy profe y lo veo en mis estudiantes, o si soy terapeuta y lo veo en los consultantes. ¿Cómo lo puedo impulsar en el otro? ¿Cuáles serían las formas, sin avasallar al otro, para impulsarle a que siga ese camino? ¿Cómo generar preguntas que me puedan servir para identificar realmente cuál es el sentido que tengo para mi vida? Y cómo hacer preguntas para que el otro a lo mejor también se movilice. Nos dicen en diferentes doctrinas, en la metafísica en particular, que el trabajo del alma, el trabajo de la evolución y de este proceso de sentido de la vida, no solamente es individual, sino que se hace individual para un crecimiento múltiple, para un crecimiento de todo el grupo humano, ¿sí?, de toda la humanidad. Lo que yo alcance a generar de cambios, de crecimiento, de conciencia, le va a ayudar de impulso al resto de la humanidad. ¿Cómo? Ni siquiera tenemos que saberlo, no es necesario, pero es importante saber que eso existe. Por eso decimos, sé el cambio que quieres ver en la vida. Lo que tú quieras ver afuera, hazlo tú. Y dentro de la terapia, yo particularmente recomiendo mucho, no espere a que el otro genere el cambio dentro de la casa. Pongamos una terapia donde hablamos de una pareja y uno espera que el otro haga los cambios para que yo pueda mejorar. Entonces el día que él se vuelva responsable, yo seré más amorosa. El día que él se vuelva más amoroso, yo seré más, no sé, más simpática. Pero resulta que puede que sea al contrario. El día que yo mejore algo, entonces por rebote
mi movimiento, mi cambio de lugar, de perspectiva, de entendimiento, le va a dar al otro un impacto desde la energía, desde el efecto, y va a llevar a una modificación en el ambiente. De ahí que en constelaciones familiares, que es una lectura que se hace sobre la conformación de los grupos familiares, llamados constelaciones porque realmente son como una constelación cuando vemos las estrellas, todos todos tenemos un rol importante dentro de esa constelación, y con uno solo que haga un movimiento se genera un movimiento como un efecto de onda que va hacia todos los que participan en la constelación, incluso los que son muertos, olvidados, rechazados, ¿sí? Yo no tengo por qué haber conocido a mi bisabuelo ni a todos mis tíos para que lo que yo haga genere un eco. Y el eco va en sentido ascendente y en sentido descendente, no solamente para mis propios asuntos. Va hacia arriba a los ancestros y viene para los que vayan a seguir la línea. Lo mismo sucede con los procesos del alma, con los procesos de evolución, del sentido de la vida. Conforme una persona más feliz pueda ser en su desarrollo personal, en su desarrollo íntimo y espiritual, muchísimo más agradable va a ser su ambiente alrededor. Y eso va a empezar a crear una onda, ¿sí? ¿Cuántas veces nos encontramos personas amargadas en los puestos de trabajo que hacen el ambiente más pesado? Y se hace una cadena. Entonces, estoy amargada yo, amargo al de al lado, el otro también se amarga y no se sabe quién empezó. Y no es responsabilidad de ninguno, pero es responsabilidad de todos a la misma vez. ¿Qué pasaría si alguno hace un despertar? Que no quiere decir que todo el que se dé cuenta que está amargado en su trabajo tenga que renunciar para cambiar de trabajo. Quizá lo que necesito es cambiar la perspectiva de lo que estoy haciendo y entender cuál es el propósito que tengo en ese lugar, y conforme yo vaya asimilando y vaya ampliando esa conciencia, voy a empezar a generar un movimiento, digámoslo, de apertura de oportunidades, porque la energía es tan sabia que sabe dónde nos coloca a cada uno de nosotros en cada momento, ¿sí? Por eso resulta a veces como tan evidente que es avasallador. Ay, yo hice un cambio, por ejemplo, hago un cambio dentro de mi alimentación, empiezo a generar un bienestar mayor a nivel físico, y curiosamente cambio de trabajo, empiezan a moverse las amistades, se alejan personas que no tenían nada que ver con esa forma de vibración que yo aspiraba a tener y que estoy alcanzando. Entonces ya no tengo por qué estar con vibraciones diferentes, porque siempre nos vamos a juntar con vibraciones que vayan acordes a nosotros. Entonces empiezo a generar esos cambios y esa amplitud que me va a traer la posibilidad de alcanzar ese propósito que yo tengo. Entonces no significa que haya un único propósito, que tengamos que ir todos hacia el mismo camino, o hacia el mismo fin más bien. Tenemos múltiples formas para hacer múltiples evoluciones, llamémoslo de ese modo. No todo el mundo tendrá que, digamos, trascender como trascendió el Maestro Jesús, ni todo el mundo tendrá que trascender como trascendió Buda, no necesariamente. A lo mejor el trascender puede ser el crear desde la vocación un impacto, o el dejar una huella que pueda alcanzar. Si soy profesora, por ejemplo, y tengo estudiantes y yo tengo esa vocación y ese es mi proceso de evolución, ¿cómo puedo impactar en la vida de quienes me escuchan para generar en ellos el movimiento de que ellos también crezcan a la vez que yo voy creciendo, tanto personal como profesionalmente? ¿Sí? Este es un asunto que creo que si todos nos planteáramos en algún momento cómo poder ser mejores, cómo poder
pulir ese cristal que traemos, digamos, en bruto, cómo hacerlo una joya preciosa, generaríamos tantos cambios que el mundo empezaría a tener un impacto muy distinto al que estamos teniendo ahora, porque precisamente por esa onda donde nos estamos contaminando todos con aquello que escuchamos, con aquello que vemos, con lo que le estamos prestando atención en las redes, con lo que estamos conversando con las personas, porque no solo me alimento de aquello que entra a mi cuerpo a través de la comida, sino que me alimento de aquello que yo observo horas y horas. Si eso fuera pura información chatarra, llamémoslo así como llamamos a la comida también chatarra, ¿qué será de lo que yo estoy vibrando? Y eso a su vez, cómo está impactando a los que están a mi alrededor. Son asuntos bastante importantes de cuestionarnos y muy trabajados en terapia. Como no me siento feliz con lo que soy, pero no sé cómo ser diferente. O no sé cómo modificar eso que me está pasando. Y entonces ahí entra la individualidad. Yo no tengo recetas mágicas para transmitir diciendo dedíquese a hacer mindfulness, pinte mandalas y yo no sé, rece tantas oraciones en el día, porque puede que para algunas personas funcione el mindfulness, para otros funcionen las mandalas, para otros funcione la oración específica, pero no todo, para todos lo mismo, ni para todos en el mismo lugar, ni en el mismo momento. Por eso es la individualidad. Pero sí les puedo proponer. Hay una revisión, lo nombré antes, cómo evitar la confusión entre la evolución material y la evolución del ser, cómo lograr mi plenitud como ser, como alma, cómo evitar parece que hubiera como una disonancia, como que si entonces me dedico a conseguir dinero no puedo ser espiritual y si soy espiritual no puedo conseguir dinero, pero eso se puede hacer coincidir, porque conforme más elevada tenga yo mi conciencia y más limpia sea mi vibración, mucho más fácil será que las cosas vayan rodadas, digamos, que sean más sencillas. Pero conforme yo más abajo tenga mi vibración, también las cosas empezarán a ser muy pesadas. Y los pensamientos tienden a ser una repetición. Yo no tengo creación de pensamientos constantes, sino que yo tengo una repetición de un grupo de pensamientos. Eso ya está, pues digamos, lo que muy hablado dentro de la psicología. Yo tengo un grupo, pongamos que tengo 200 pensamientos en total. Y de esos pensamientos tengo 20 que los repito 350 veces a lo largo del día. Y vuelvo y lo pienso, entonces no estoy creando, sino que estoy repitiendo. Y por eso nosotros tenemos la tendencia a tener una vida que siempre repite el mismo patrón, porque mis pensamientos siempre se repiten. Entonces, ¿cómo lograr identificarlo primero? Identificar cómo es mi forma de pensar, hacia dónde me estoy abocando, qué es lo que tengo dentro de mi entorno que me gusta, me satisface, me hace sentir bien, no por el principio del placer, de ay, sí, qué rico y esto es maravilloso porque no tengo que hacer un mayor esfuerzo, no es eso, es qué me hace resonar, para qué me sirve, de qué... hasta dónde me alcanza, ¿sí? Y luego identificar si yo puedo elevar la vibración de donde está, que no quiere decir alejarme por completo del materialismo, no tengo que ser una yogi envuelta en un pañal, sentada en una esquina, sin hacer nada más que meditar, no es necesario, esa es una de las alternativas, pero no es la única. Yo puedo tener muy buen empleo, muy buena labor, trabajar con gente, tener una casa, pagar alquiler y ser muy espiritual y estar abocada a cumplir mi propósito en la vida, que puede ser la ayuda, el servicio, la calidez, la empatía por el que tiene menos, por el que se cree menos, ¿sí?
la enseñanza, lo que sea que yo considere que es mi vocación, y lo puedo hacer compaginar. Cuando yo dejo la lucha, dejo la dualidad en ese sentido y logro aunarlo, abrazarlo, configurarlo en una sola estancia, entonces dejará de haber lucha y eso me permitirá un mayor desempeño. Cuando yo logro hacer eso, también empezaré no solo a engrandecer mi propia existencia, sino a vibrar de manera que a los otros son los que viven conmigo, los que se cruzan conmigo en el autobús, en la panadería, en la calle, mis consultantes. Conforme yo más alto emito, las personas también podrán servir como escalones dentro de mi proceso de ascensión, y yo les serviré a ellos para impulsarlos. Entonces, que no sea únicamente mi proceso, mi egoísmo, yo, sino desde mí y hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera. ¿Cómo puedo ayudar en ese servicio? Es una observación que he hecho. Cuando las personas empiezan a salirse del cascarón de la individualidad y pueden observar el compartir como una alternativa de vida, es increíble lo que alcanzan a lograr, como el desdoblamiento que tienen, como si se hicieran más grandes, porque ya no son solamente ellos, sino que están ayudando. Y esto también está atravesado, hablando desde la psicología y desde una tendencia que nos dice que nuestra vida está dividida en septenios, ¿sí? Que tenemos bloques de 7 años y que en cada bloque hay unos intereses y unas alternativas particulares. A medida que nosotros nos vamos haciendo más grandes en edad, vamos acumulando septenios, va dejando de ser importante el egocentrismo para volverme más amplio hacia el mundo. Ya no es recoger dinero para mi propio patrimonio, sino qué hago con el dinero que recojo para ayudar a otros. ¿Cómo puedo dejar una huella? No solamente por dar dinero, sino por la ayuda. Entonces puedo participar en movimientos humanitarios, en recolectas para ayudar familias con necesidades, en apadrinamientos, en ofrecer aquello que yo tengo para que los otros también se beneficien. Cómo compartir mi conocimiento con los otros, ¿sí? No es lo mismo hablar del sentido de la vida con un joven de 14 años que hablarlo con una persona de 63. Va a tener un sentido diferente. El joven todavía está mirando cómo se va a terminar de formar a sí mismo, de individuar, mientras que el otro ya se individuó, digamos que ojalá haya llegado a ese punto sanamente, y está buscando cómo expandirse. Pero el llamado actual es a elevar la conciencia del darme cuenta, del hacerme responsable, de que no debo pasar por el planeta en balde, que debo pisar y dejar una huella sobre lo que estoy pisando, ¿sí? Esa es como un llamado que estamos recibiendo. Lo vemos en los mensajes que se envían, en la necesidad de las personas, en la facilidad que tenemos para el acceso a la información. Nosotros con un clic podemos acceder a lo que se nos ocurra de información. Cualquier cosa la podemos obtener. Podemos obtener cosas de muy alta vibración, como también podemos obtener cualquier cosa que nos haga perder 6 horas de tiempo en el teléfono y al final decir, perdí mi tiempo porque no me sirvió para nada. O en un rato que pueda dedicar a una actividad, puedo hacer un crecimiento enorme o pasar horas digamos que vagando digamos si estamos en internet, vagando por la web. ¿Sí? No es ni siquiera navegando, ya es solamente como vagando. Me estoy dando cuenta de que ya van casi 50 minutos de rato conversando. Yo me voy como emocionando y se pasa el tiempo y es bastante agradable. Este es el momento, me gustaría si pueden hacer alguna retroalimentación para
para discutir lo que dije, para dar una opinión, para hacer alguna pregunta, porque lo importante no es solamente el dar, sino también el recibir. Creo muy importante el hecho de motivar a las personas a que se conecten consigo mismas y a que se empiecen a escuchar un poco más de lo que escuchan el afuera. Empezar a movilizar esa escucha íntima de lo que el síntoma les dice, de lo que el impulso les dice, de lo que los sueños les dicen, la parte onírica y la parte de los anhelos, porque de esa manera se empezarán a conocer de una forma más profunda y podrán empezar a ser más coherentes, digamos, con el asunto de hasta dónde puedo crecer, hasta dónde puedo evolucionar, cómo hacerlo, cómo ayudar, cómo mejorar, y para qué estoy aquí. Que esa sería como la pregunta fundamental sobre la que asenté todo esto que estuve conversando. Están muy silenciosos, solamente hablaron de los miedos y del temor a la frustración, asunto sumamente esencial porque realmente nos paralizamos de miedo y no somos capaces de movilizarnos. De hecho, este tipo de cuestionamientos llegan a crear tanta resistencia que a veces pueden, por ejemplo, paralizar, pueden generar molestia física incluso y decir, no, más bien no me pregunte de esas cosas, eso después lo pensaré, después lo miraré más adelante, en otro momento, porque son cosas que nos cuestionan las bases y los fundamentos sobre los que tenemos anclada nuestra vida. Pero sí quiero dejar ese tipo de cuestionamientos porque me parece esencial en momentos como estos, donde estamos llamados al despertar. No estamos obligados, estamos solamente convocados. Los que quieran hacer el movimiento está bien y los que no, está bien también. Pero cómo potenciar esas buenas preguntas de ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pueden ayudar en procesos personales y en procesos terapéuticos. Yo ando en eso de individualizarme, de crecer y encontrar la mejor utilidad para el mundo. Wow, ¿puedo preguntarte tu edad, Andrea, para saber de cuántos años estamos hablando? Nosotros tenemos dos individualizaciones, hablando psicológicamente. La primera individualización la hacemos cuando nos damos cuenta de que nuestra mamá no es parte de nosotros mismos. Y eso suele venir a presentarse como a los 2 años y medio, a los 3 años. Entonces la madre es una figura ya externa y yo digo, wow, o sea que esa señora cuando yo lloro viene y yo la puedo dominar. Wow, entonces yo me puedo ir hasta el otro lado de la casa y ella no va conmigo. Wow. Ese es como el primer despertar en la individualización, en la individuación. Ah, no, ¿cuál individuación? Usted ya no, eso ya eso es gadejo. La segunda individualización la hacemos en la segunda, al finalizar la segunda infancia, hacia los 12, 14 años, preadolescencia y adolescencia, donde nos separamos de lo que nos dicen nuestros cuidadores, los que nos criaron en esos primeros 14 años, 12 años, 14 de vida, y nosotros decimos, yo no estoy de acuerdo con esto que me dijeron, yo me voy a ir en contra y yo voy a buscar mi propio mundo. Y entonces empieza esa temporada entre los 12, 14 y va más o menos hasta los 21 años, donde me estoy acomodando en el mundo. Decido qué me gusta, cómo me gusta, cuál música, hacia dónde me voy a encaminar, cuando me empiezo a desubicar y cometo muchos errores porque como quiero ser yo misma, quiero marcar mi diferencia y diferenciarme de mis padres, entonces a veces me voy de frente contra ellos, por ejemplo, o contra los cuidadores, no tienen que ser precisamente los padres, contra los cuidadores, contra la norma. Esa es la segunda individuación. Entonces, más que
Entonces, Andrea, yo creo que en lo de individualizarte es más como una autoobservación, no una individualización, sino una autoobservación, un reconocimiento de sí misma, una, una valoración de lo que ya viene siendo la vida y estás en el rosco, en la mitad de lo que sería el rosco de la vida, más o menos, pensando que las mujeres pueden vivir más o menos unos 85 años, poniendo pues un estándar. Entonces estás en la mitad y ahí se generan unos cuestionamientos muy específicos. ¿Qué he hecho con mi vida y qué voy a hacer en adelante? Entonces eso es maravilloso. Sí, ahí me planteé al mundo, sigo plantándome, pero hay cosas que sigo con reglas. Clarísimo, clarísimo. Claro que no sos de una época muy, muy antigua donde estaban más instauradas las reglas, pero todavía estás en una época de seguirle el lineamiento, donde todavía no hay ese rebote que tienen las últimas generaciones, las dos últimas, que se han rebotado contra el mundo y dicen ahora las normas hay que cambiarlas porque están obsoletas. ¿Sí? Eso es un ciclo natural que se pasa. Pero sí es importantísimo lo que decís de decir crecer y encontrar la mejor utilidad para el mundo. Estás en un momento ideal para poder crear eso. Pero todos estamos en el momento ideal si lo decidimos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Esto para qué me sirve? ¿Cómo puedo lustrarme, sacarme brillo? Entender lo que tengo como herramientas, potenciarlas y ser de utilidad personal y de utilidad para la sociedad, ¿sí? Para el grupo de la humanidad. Ese sería entonces el propósito de haberlos convocado, porque yo lanzo como una inspiración a mí me llega la inspiración, yo la lanzo al mundo y llegan los que necesitan y van llegando luego los que necesitan escuchar la información y de ahí algo se moverá, ¿sí? Yo también voy haciendo mis pinitos en eso del crecimiento. Les voy a agradecer entonces, sí, sí, exacto, esos cuestionamientos, eso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene en movimiento. Les voy a agradecer muchísimo a todos los que estuvieron presentes y ojalá algo de lo que hayan escuchado también genere eco en ustedes y puedan ir haciéndose replicadores, porque en momentos como los que estamos viviendo, de verdad que es necesario que hagamos una red de apoyo como humanidad, porque necesitamos sostenernos, porque son sacudidas fuertes las que nos están dando a ver si despertamos. Gratísimas por todo, felicitaciones, gratísimas a vos por haber estado ahí al otro lado. Sé que la energía es inteligente y que cuando no, la energía se va agrupando, va haciendo lo que corresponde en el momento indicado y para lo que corresponda también. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que para la próxima semana ya tenga más posibilidades de trabajar en otras plataformas donde la gente no tenga que estar en redes sociales, porque hay muchos de los conocidos que no tienen redes sociales y es bastante importante darles información. Entonces espero tener los permisos de otras plataformas para poder trabajar. Gracias, siempre es enriquecedor lo que se charla. Sí, claro, la idea es traer temas que sean importantes y que movilicen y que dejen alguna semilla de crecimiento. Y como les digo, vuélvanse replicadores. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos y que les vaya bien. Hasta pronto.